en virtud de no alcanzarse la mayoría calificada con fundamento en lo que dispone la fracción G del artículo 72 constitucional y en términos del artículo 232, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, se deseche el proyecto de decreto. Por lo que respecta a las propuestas de modificación registradas, se instruye que el texto de las mismas sea insertado íntegramente en el diario de debates. Pues fue así como la reforma constitucional en materia electoral del presidente López Obrador fue rechazada en la Cámara de Diputados, como ya se tenía previsto, no tenía la mayoría calificada y la minuta no consiguió los 330 votos que se necesitaban para poderse aprobar. La votación quedó de la siguiente forma: 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención. Sin embargo, la discusión de esta reforma tuvo momentos ríspidos. La oposición advirtió que esta iniciativa no es más que una mezcla de rencores, de frustraciones y venganzas del presidente López Obrador, e incluso los legisladores de Morena amedrentaron al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Así fueron los posicionamientos en contra de esta reforma del presidente. El INE no se toca, no es eslogan político, es instrucción ciudadana. Ustedes decidieron ignorarla y aquí estamos nosotros para defenderla. Las evidentes falacias, los ataques a la verdad, las mentiras completas nos obligan a decirle a Morena que esta no es una reforma electoral. Este es el amasijo de frustraciones, rencores y venganzas del presidente. La decisión en estos casos se sostiene en la convicción de que optamos por lo mejor para el país y de que el tiempo nos dará la razón más temprano que tarde. Llegamos a este debate seguros de nuestros argumentos. Al PRI no le mueve el odio, ni los resabios, ni las venganzas, ni mucho menos las ganas de que el país fracase y con ello sacar provecho político. Soy un activo y comprometido defensor de tales fórmulas, aún a costa de los costos que he tenido que asumir por ello. Llamo a honrar principios que tantas veces se aluden en este recinto, reconocer la contribución de quienes nos oponemos y la libertad de hacerlo sin amenazas, sin intimidación, consolidar la división de poderes, dar el debate político y legislativo tal y como sucedió en la generación de la reforma, amparada en el espíritu y la letra de la Constitución de 1857. Se levanta la sesión presencial y solicito a la... Por su parte, los legisladores de Morena acusaron a la oposición de traición a la patria, tal y como lo hicieron durante la discusión de la reforma eléctrica, que tampoco fue aprobada y que necesitaba mayoría calificada. Estos fueron sus argumentos. Los traidores a la patria son también traidores a la democracia. Los que cedieron sus curules a los cabilderos en la reforma eléctrica, hoy cederán esos espacios a los lujos y a los privilegios de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. Abrazaron a Iberdrola hace algunos meses y hoy abrazan sus millones. Integramos un grupo de trabajo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Muy fácil. Les jalaron las riendas. Después de la marcha que convocó Claudio X González, les dijeron: ¡épale! Tranquilos. Y se echaron para atrás, recularon. Jorgito, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No te muevas. Y los hipócritas de MC se retiraron antes de que se instalara la mesa, así que no sé de qué vienen a hablar aquí a tribuna si no quisieron ni participar en ese grupo de trabajo. No es la expresión genuina de una coalición que quiere la democracia en beneficio del pueblo. Lo que quieren es preservar sus intereses. Es el único reducto que les queda.
se opusieron a todo lo demás. Son los mismos mexicanas y mexicanos que votaron en contra de la pensión para los adultos mayores. Y bueno, tras ser rechazada la reforma electoral cerca de las 7:30 de la noche, los grupos de ciudadanos que estaban en contra de la minuta del presidente López Obrador proyectaron sobre la fachada de Palacio Nacional, así como en el Monumento a la Revolución, la frase "el INE no se toca", como forma de rechazo a cualquier reforma a este organismo electoral, y que además el propio presidente López Obrador pues, se ha encargado de que esta frase sea todavía más popular. Aprobado por 261 votos los artículos reservados en términos del proyecto de decreto y las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular por 261 votos el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y por el que se expide la Ley General de los medios de impugnación en materia electoral. Pasa a la República para sus efectos constitucionales. Y como lo escuchó, durante la madrugada de este miércoles, diputados de Morena y aliados aprobaron con 261 votos a favor y 216 en contra el Plan B de reforma electoral del presidente López Obrador. Ya fue turnado al Senado de la República para que se discuta y en su caso se apruebe este Plan B de reformas secundarias al INE y al todo el sistema electoral mexicano, al presupuesto de los partidos, en fin, una serie de cosas que trae este Plan B que le decía envió el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados la mañana de este martes. Ya se sabía que no iba a pasar la otra reforma y se convirtió pues en plan C, más bien, luego de que los partidos aliados pidieran a Morena hacer ajustes de último minuto. ¿Por qué? Porque son partidos más pequeños que necesitan el presupuesto para poder seguir operando como lo vienen haciendo. Aquí los detalles en esta nota. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudió a la Cámara de Diputados a entregar la iniciativa de reforma electoral, la cual aseguró es respetuosa de la Constitución. Secretario, ¿confía en que este paquete de leyes que se presentarán realmente cumplan con el respeto a la Constitución? Total y absolutamente se respeta la Constitución. ¿No habrá dudas para que esto termine en la Suprema Corte? Bueno, pues seguramente los del bloque conservador están en su derecho, además de acudir a las instancias como la de la Suprema Corte. El documento consta de 307 páginas que plantea reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos para compactar direcciones ejecutivas del INE, la creación de una comisión de presupuesto que determinará la forma en que el instituto regulará su presupuesto, la reducción de órganos distritales al pasar de 300 a 260. Además, propone eliminar los fondos y fideicomisos del instituto, poner un tope al salario de los consejeros y personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que no rebase lo que el presidente de la República percibe, así como modificar el calendario del proceso electoral para compactarlo. Se establece la prohibición a partidos políticos, precandidatos y candidatos de utilizar expresiones que calumnien a las personas, discriminen o constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género. La iniciativa subraya que los cambios propuestos por esta reforma no serán aplicados a los procesos electorales de 2023. Sin embargo, el Plan B tuvo algunas modificaciones de último minuto por parte de integrantes del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista, pues la nueva minuta enviada al Senado establece flexibilizar las reglas para la conservación del registro como partidos políticos, con lo cual se les permitirá hacer guardaditos con los recursos que reciben del erario y posibilitará a los legisladores para buscar la reelección sin pedir licencia al cargo ni dejar de recibir dieta, subvenciones y apoyos. Además, el PT propuso que el registro de ingresos y gastos en tiempo real y para la fiscalización del INE no se realicen máximo 3 días como es actualmente, sino desde el momento en que ocurren y hasta 20 días después. Todo este paquete de reformas fueron aprobadas vía Fast Track, ya que la discusión empezó a la medianoche y concluyó alrededor de las 4 de la madrugada. Con información de Verónica Macías, Heraldo Media Group. Y bueno, ahora en Palacio Nacional, allá está el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, explicando lo que contiene este Plan B. Vamos a enlazarnos a Palacio Nacional
a lo que está diciendo el secretario Adán Augusto López. Tienen 14, 15, hasta 20 regidores y se reducía proporcionalmente hasta 7, lo que representaba un ahorro también en la operatividad de los municipios. Pues esto fue rechazado anoche. Nosotros habíamos presentado una iniciativa de reforma a las leyes secundarias, son básicamente 6 las leyes que fueron modificadas. Finalmente esta iniciativa contó con 261 votos a favor, 216 votos en contra, aunque los legisladores del bloque conservador ya no se quedaron a la votación, abandonaron el recinto, y se modifica entonces la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En todas estas modificaciones no hay ninguna inconstitucionalidad porque se respetó estrictamente lo que mandata la Constitución, incluso se fue más allá, como ahora detallaremos, en el voto de los residentes en el extranjero. Básicamente se trata de una reducción sustancial en el aparato administrativo del Instituto Nacional Electoral, se le quitan facultades al secretario, a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que incluso era quien administraba el gasto del instituto. Ahora se le otorga esa facultad a 5 consejeros designados expresamente por el Pleno, y hay una reducción de aproximadamente 3.500 millones de pesos en lo que corresponde a la operatividad del Instituto Nacional Electoral, que se complementa con el gasto de los organismos locales o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y habrá finalmente un ahorro, una economía de un poco más de 5.000 millones de pesos en este primer año. Se suprime duplicidad de funciones de áreas administrativas del Instituto Nacional Electoral, se reduce de 300 oficinas distritales a 264, y todo esto pues ayuda a hacer más barato, más económica la elección. Por primera vez y bueno, por lo pronto, ya le decía, Morena se encuentra lista para recibir, discutir y votar este Plan B en el Senado a más tardar el jueves 15 de diciembre, antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones. Pues nada, cambió en el panorama, como se tenía previsto, que mandaran la iniciativa original del presidente López Obrador, que ya habían dicho los grupos de oposición en la Cámara de Diputados que no iba a pasar, no terminó pasando, no obtuvo esta mayoría calificada porque era una reforma constitucional, y ahora pues el Plan B lo tenían lo tenían ya directamente para ser votado después de que se rechazara esta primera iniciativa. Ya pasó y ahora veremos lo que sucede en el Senado con un Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en esta Cámara, que pues no se lleva muy bien actualmente con el gobierno federal, con el presidente López Obrador y sobre todo con algunas fracciones de Morena, con Laida Sansores, con la fracción de los duros de Morena. Y veremos pues cómo juega, porque el propio Ricardo Monreal ha estado en desacuerdo con más de una cosa de lo que está contenida en esta iniciativa, tanto la original que presentó el presidente López Obrador, inconstitucional a todas luces, y esta en la legislación secundaria, que es el famoso Plan B del presidente López Obrador. Así que no pueden cantar victoria, echar las campanas a volar en Morena, ni el presidente López Obrador, ni el secretario de Gobernación, porque tendrá que pasar en el Senado, y veremos ahí si Ricardo Monreal pues no les voltea bandera al final. Ya veremos qué sucede, y sobre todo también la implementación, si es que llega a pasar, seguramente pasará algún tipo de reforma más allá de lo que puedan hacer después los partidos de oposición, pero veremos también qué tanta injerencia tienen en el Senado los partidos de oposición para cambiarle cosas que crean que no son convenientes para el sistema electoral mexicano. Ya lo veremos, pero Ricardo Monreal no lo pierde de vista, será un jugador importante, un protagonista de lo que suceda en el Senado con este Plan B del presidente López Obrador.